cuando entra el gorrión, porque el gorrión sí hay, el gorrión es un pajarito que no se muere, el gorrión está ahí, va, se esconde, se va, sale a volar, pero viene y se esconde a veces y ahí uno lo siente. Mientras uno viva, uno va a tener ese momento y en cada momento uno dice, ¿tomaría la decisión correcta o no? A mi invitado de hoy lo conozco desde hace más de 2 décadas. Coincidimos durante los 3 años del preuniversitario en la vocacional de Santa Clara a inicios de los 2000 y dormíamos a unas pocas literas de distancia. Fue una etapa de amigos, conversaciones, fiestas, horas de estudio y muchas noches escuchando los juegos de béisbol del Villa Clara en una pequeña radio de baterías. Después llegó la adultez y cada uno tomó su propio camino. Pasó el tiempo, cambiaron los lugares y terminamos recorriendo rutas muy diferentes. Por eso, quiero reencontrarme hoy con aquel muchacho que conocí en la vocacional y descubrir el camino que lo llevó hasta aquí. Me da muchísimo placer recibir en Sin Regreso a Henny Mirabal Gómez. Germe, gracias, hermano, gracias. Un abrazo y súper contento de vernos finalmente y hablar así. Uf, lo que ha hecho la tecnología. La tecnología tiene sus cosas buenas y nos ha reencontrado finalmente. Hacía muchísimo tiempo que no me sentaba a conversar contigo así, con calma. Y quiero comenzar volviendo a aquellos años de la vocacional. Si hoy le preguntara a cualquiera de aquellos muchachos quién era Henny Mirabal, ¿qué crees que me hubiera respondido cualquiera de ellos? Yo creo que es un muchacho vivo, simpático, pienso que esa parte sí, eh, cómico hasta cierto punto, que me gustaba reírme, a morirme, bailar, disfrutar, eh, súper activo, eso de seguro, y que estaba en todo lo que apareciera. ¿Qué cosas de aquel Henny que me acabas de describir nunca has querido perder? Bueno, pienso que una buena parte todavía, aunque del niño, adolescente al hombre, siempre se pierde y se ganan cosas. Yo creo que hay cosas, hermano, que no se pierden nunca. Y de las cosas que no he perdido, son las ganas de vivir, gustos por muchísimas cosas que no voy a perder nunca y que los recuerdo, y entre ellos los deportes, el béisbol, el fútbol, el gusto por bailar, por divertirme, por la fiesta y las ganas de reírme. ¿Qué significa para ti decir que eres de Zulueta? Me siento con orgullo de al mencionar Cuba y que la gente me diga, pero Cuba no tiene equipo nacional que vaya a las grandes competiciones ni al mundial. Yo siempre digo, sí, pero yo soy de un pueblito, el único pueblito así, o por lo menos el que más arraigado lo lleva así. Y el fútbol esta corre por la sangre de la gente. Con 40 años todavía busco siempre donde voy llegando un grupito para jugar al fútbol y juego todos los días y llevo con orgullo el ser de Zulueta. Al paso de tantos años, ¿te sigues sintiendo zulueteño después de haber vivido en tantos lugares? Si una cosa tuve es que siempre tuve alma de aventurero. Y eso desde que estaba en la ocasional, incluso antes, yo me sentía con el valor suficiente y con las ganas suficientes de conocer muchos lugares. Por tanto, no puedo decir que sea yo el mayor ejemplo de una gente así súper arraigada a un solo lugar, a un solo pueblo. Pero si me pregunta de dónde eres y qué es lo que más te sientes, siempre lo que más me he sentido es lueteño. Y no hay un 31 de diciembre que todo lo que veo en cualquier lugar donde esté no me recuerda a Zulueta, porque ese día en Zulueta son las parrandas y se tiran un montón de fuegos artificiales. Y cuando joven, y más joven y adolescente, pues era uno de los que me metía a tirar el fuego y todas esas cosas. Así que cada vez que veo en Europa que se tira un montón de fuegos artificiales en todos lados, lo primero que me viene a la cabeza siempre es Zulueta. Y siendo de Zulueta, cuéntame un poco de aquellos años jugando al fútbol. ¿Tú sentías que tenías condiciones para llegar más lejos? Cuando yo era un chamaquito, cuando yo entré, casi todos los chamaquitos de mi edad éramos buenos en el fútbol, casi todos. Y yo no era la excepción. Yo también fui bueno en el fútbol, también tenía posibilidades de haber seguido, de haberme metido en el fútbol. Obvio, no tenía zapatos. Yo jugué hasta los 15 años, jugué descalzo, sin tener un balón propio en la casa, sin tener nada. Imagínate que donde único había balones era en el área deportiva donde estaban los entrenadores. Muchas veces no había nada que hacer y esas horas las pasábamos en el terreno de jugar. Las primeras veces que me separé de mi casa con 7 u 8 años fue por el fútbol.
para las provinciales. O sea, que Henry, confiésame algo. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste tacos que fueran tuyos y no fueran prestados? tacos míos, míos, míos. La primera vez que tuve, eso te va a parecer mentira, la primera vez que tuve tacos fue cuando llegué a Polonia con 31 años, hermano. La primera vez que tuve zapatos y balones propios, porque fue una de las primeras cosas que hice, dije, cuando encuentre dónde jugar al fútbol, me voy a comprar mis zapatos, al fin, mis zapatos de fútbol y mis balones. Hay algo que siempre me ha parecido muy curioso en tu caso. Vienes de un pueblo donde se respira fútbol y ahora terminaste viviendo en Europa. ¿Has vivido el fútbol europeo en primera persona? Si te digo que he ido, nunca me he preocupado por ir a grandes partidos. Lo que sí me he preocupado siempre, donde estoy, es por buscar quién juega al fútbol y cuándo lo juegan. Y meterme en un grupo. Eso sí, llegué a Polonia y desde que llegué lo primero que hice fue buscar dónde se jugaba el fútbol. Y estuve jugando como ahí varios años, como 5 años estuve jugando cada lunes con un grupo de polacos. Y llegué aquí a España y lo primero que hice fue buscar igual, ¿dónde se juega? Hasta que encontré mi lugar. Y juego 2 o 3 veces por semana al fútbol. Si el Henry de 17 años pudiera verte hoy, habiendo vivido en Europa, jugando fútbol con personas que antes no conocías, ¿tú crees que ese Henry te hubiera creído? No, ese niño no me creería, ya te lo digo, no me creería no solo lo del fútbol, no me creería nada, no me creería que estoy en Europa, no me creería que he visitado tantos lugares, no me creería que he hecho cosas que nunca pensé hacer y sobre todo ese joven adolescente no me creería jamás que aprendí a hablar polaco. Me fui llevando conmigo nada adentro, me fui ligero, como si todo se hubiese quedado sobre el raído mueble de noche de mi madre o sobre los brazos de mi madre. Me fui como se van las aves migratorias, sabiendo que volver era solo parte del ciclo de la vida. ¿Tú recuerdas exactamente el momento en el que dijiste, me voy de Cuba? Y claro, lo recuerdo, yo lo recuerdo todo, claro, claro, claro. Y fue un poco en el momento en que menos pensé irme de Cuba. Incluso años antes de que llegara el momento de salir de Cuba y ese momento en que dije, bueno, abrí los ojos y dije, bueno, me voy. Antes de ese momento, yo había pensado ya en otros momentos la posibilidad de emigrar. Yo no terminé la universidad en el quinto año ya de la carrera, faltando solamente 3 semestres. En el 2009 me llegó la posibilidad de trabajar en el turismo y dejé la carrera. Pedí una licencia y me fui. Me fui a trabajar para el turismo, empecé a trabajar como animador turístico. Al cuarto año cambio para guía de turismo y me meto a trabajar como guía de turismo y estuve trabajando 4 años más, del 2012 hasta el 2016. Ahí estuve esos 4 años hasta que ya mi niño nació y yo dije, bueno, voy a buscarme un trabajo que me permita estar menos en el hotel, menos fuera y estar un poco más cerca de él. En medio de yo trabajando como guía, eh, me separo en el 2015 de mi primera esposa, de la mamá del niño y conozco casi inmediatamente por accidente una muchacha polaca que trabajaba conmigo también como guía, o sea, fue profesionalmente la conocí, porque también era guía y nos conocimos el 14 de febrero en el aeropuerto. Así, casi por accidente y por ser el día a lo mejor del amor, empezamos una relación y nada, fue todo muy rápido. Yo en ese momento no pensaba irme de Cuba porque estaba bien. Había un montón de turismo en todos lados. Y para aquellos que trabajábamos en el turismo, fueron tiempos de oro. Pero las cosas son así. Ese fue un momento en que ni siquiera lo esperaba, pero nos conocimos, las cosas pasaron y en menos de un año salió embarazada. Cuando supe que estaba embarazada, ya dije, este es el momento. Aquí sí tengo que irme porque ya, bueno, estoy separado de un niño, entonces tampoco, o sea, no voy a ir a andar toda la vida separado de mi hijos, que me tuve que separar del primero un poco y que me dolió muchísimo y que me sigue todavía a todos lados, como todos sabemos lo que son las separaciones, pero bueno, dije, bueno, ya no tengo otro remedio, voy porque esta es mi vida, esto fue lo que me llegó y ahora es lo que hay que cumplir. Un poco también influyeron
ganas de conocer y de aventura que tenía, porque la verdad que no fue una necesidad, en ese momento ni siquiera fue una necesidad de emigrar, ¿no? Después de todo esto que me acabas de contar, ¿sientes que la decisión de emigrar la tomaste con la cabeza o la tomaste con el corazón? Fue racional porque desde el punto de vista familiar tenía que hacerlo, porque obvio me estaba alejando de mi hijo, de mi madre, de mi abuelo, de toda mi familia, pero por otra parte estaba este hijo que era una responsabilidad que ya tenía y que no podía dejar a su madre, que era mi novia en ese momento, sola. O sea que ahí entra la parte racional, pero la parte emocional también era el deseo de, bueno, tengo 30 años. ¿Cuándo va a llegar ese momento que voy a dar el salto que quería? ¿Cuándo va a ser ese momento? Entonces, creo que hay una combinación de ambas. En aquel momento, Henry, ¿entendías en su totalidad lo que significaba emigrar? Yo en ese momento no entendía del todo qué cosa era emigrar, aunque sabía las partes malas y las buenas. O sea, yo podría enumerar en ese momento, como todo el mundo, bueno, mala está que me alejo de mi gente, por supuesto, que es lo más doloroso y más difícil. Y en la otra parte está, bueno, más libertad de poder ver, conocer, salir, conocer el mundo, pero hasta ahí. Pienso que ya lo que lleva de verdad emocionalmente emigrar, nadie, incluso no solo los jóvenes, si emigra 100 teniendo 50 años, todavía lo hace sin saber qué es lo que eso de verdad trae. ¿Hubo algún momento en el que dudaste de esa decisión? Un montón de veces, un montón de veces. Todavía pienso que a veces, cuando, como decimos otros, cuando entra el gorrión, porque el gorrión sí hay, el gorrión es un pajarito que no se muere, el gorrión está ahí, va, se esconde, se va, sale a volar, pero viene y se esconde a veces y ahí uno lo siente, porque se esconde adentro de uno, ¿no? Cuando el gorrión sale de volar y de conocer el mundo y viene, se mete adentro de uno, ya uno siempre se acongoja, se deprime un poco y que pienso que esos momentos de depresión van a continuar siempre. Mientras uno viva, uno va a tener ese momento y en cada momento uno dice, ¿tomaría la decisión correcta o no? Aunque después termines diciendo, sí, tomé la decisión correcta. ¿Cuál fue el primer golpe de realidad que experimentaste cuando llegaste a Polonia? El idioma, no, no, entre otras cosas, el idioma polaco era como era un golpe en la cabeza cada vez que me ponía a escuchar. Y eso que venía del mundo de los idiomas, porque fue lo que estudié en Cuba. Había estudiado inglés, francés. Uno tiene, cuando estudia otras lenguas, tiene ya más facilidades para aprender una tercera, una cuarta, las que vengan. Durante aquellos primeros meses, ¿hubo algún momento en el que te preguntaste, Henry, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo yo terminé viviendo en Polonia? Un montón de momentos, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque cuando llegué aquí ya mi mujer estaba embarazada. Imagínate llegar a Polonia en una situación que era nueva para ella también, porque ella, o sea, nunca había estado embarazada, no tenía hijos. Era polaca, no estaba acostumbrada a vivir con alguien en su propia casa que no fuese ella, pero para nosotros era doblemente difícil porque teníamos que ir viviendo, ir conviviendo con la tristeza y la incertidumbre del futuro pensando en tu gente que estaba lejos de ti. Era aprender esta nueva vida, metértela en la cabeza y a la vez lidiar y luchar el día a día sin tu gente que está lejos. Y pensando qué va a ser de tu familia más vieja, que ya no va a durar toda la vida, cuánto más va a durar sin ti, de tus hijos, de tu madre, qué puedo hacer para ayudarlo en el futuro. ¿Voy a ser capaz de hacer algo de verdad para ayudarlo? ¿O voy a tener que vivir yo para mí solo y los demás que, bueno, que se la arreglen? Toda esa incertidumbre que es muy difícil. Todo eso en contraposición con tu adaptación en un mundo totalmente nuevo. Un mundo que era un golpe en la cara cada vez que te movía. Y encima de eso, con un idioma, hombre, que te rompía los huesos y que yo pensé, yo dije, no, por gusto, yo nunca voy a aprender polaco. Nunca lo voy a aprender. Pero bueno, lo bueno que tiene todo es que para eso sirven esos 20 años que estábamos hablando, esos 20, 25 años, que el tiempo pasa y el hombre cada día que pasa se sorprende de sí mismo. Después de enfrentar todos aquellos primeros golpes,
¿Qué descubriste de ti mismo viviendo en Polonia? Aprendí, en primer lugar, a no rendirme y a entenderme, fíjate, a entender la capacidad que tengo para que las cosas me entren bajo presión. El polaco entró bajo presión porque sin que nadie me estuviera obligando, era una presión a mí misma que me puse a mí mismo. Yo dije, tengo que aprender polaco. Y un día dije, no hablo más con los amigos en inglés porque yo con mi inglés hubiera podido sobrevivir toda la vida. Y dije, no voy a hablar más inglés, voy a hablar polaco, aunque me meta toda la vida equivocándome, que todavía lo hago, porque esto es un idioma que no se va a aprender bien nunca. Yo sé que voy a morir y no voy a aprender nunca bien el polaco, pero, pero me lo dije, no hablo más inglés, no hablo más inglés, voy a empezar a hablar polaco, y voy a empezar, y voy a empezar, y voy a empezar. Y empecé, y bajo presión entró. Después entendí que aquel vacío se iba llenando poco a poco con todo lo desconocido y entendí que no era tal vacío. Entendí que llevaba rostros y risas y llantos pegados a mis órganos, que solo me había deshecho de todo cuanto era desechable y lo vital siempre estuvo allí, a salvo, conmigo, agarrándose a mis vísceras. ¿Cómo viviste la paternidad cuando nació tu segundo hijo ya lejos de Cuba? Con mi niño en Cuba fue difícil porque yo iba trabajando en el turismo y el turismo me consumía un montón de tiempo y lamento muchísimo también que no pasé mucho más tiempo con el niño. Pero bueno, por suerte hemos seguido dentro de lo que cabe, dentro de la distancia, bien cerca y estamos pienso que muy cerca. Ha estado conmigo aquí varias veces y pienso que va a seguir estando conmigo las veces que sean necesarias y, o sea, las veces que él quiera. Con el segundo niño las cosas cambiaron un poco. La paternidad la tuve que asumir de frente. Fue la primera vez de verdad que tuve que hacerlo de verdad fuerte. ¿Qué cosas prefieres, Jenny, que tus hijos que han nacido fuera de Cuba y también el primero que ya no vive en Cuba, qué cosas prefieres que ellos nunca tengan que vivir? Una de ellas es la falta de opciones, la falta de opciones que no tuvimos nosotros. Quiero que mis hijos se alimenten con cosas variadas. Quiero que mis hijos no solamente tengan una sola opción. Quiero que mis hijos no carguen con la culpa cuando crezcan de decir mi madre envejeció teniéndose que algún día quitar las cosas para dármelas a mí por ser el niño. Y lo otro que no quisiera que hicieran es sentirse atado a un solo lugar. No quiero que mis hijos lo hagan. Quiero que se sientan libres y que viajen. España, como todos sabemos, se siente más cerca culturalmente de Cuba, pero en Polonia fue donde construiste una vida desde cero. Cuando piensas en hogar, ¿qué lugar ocupa cada uno de los dos países? Aquí me siento a lo mejor como si estuviera en Cuba de visita más que es como si estuviera, es como si fuese la gente más familiar y no lo siento como algo que yo creé desde cero, sino que aquí llegué ya a mi lugar. El hogar en Polonia lo formamos en una ciudad que no es la ciudad de mi esposa. Allá viviendo en Polonia, en el centro, un día echamos todo en el carro y le dijimos, nos vamos para una ciudad que no conocemos a empezar todo de nuevo. Y así lo hicimos. Y ahí empezamos y nos hicimos de nuestra casa. Y tengo mi cuadro de Martí en la sala. Tengo mis cuadros de un pintor amigo de Santa Clara puestos en la pared, que no he querido ni siquiera traerlos para aquí por eso, porque siento que aquel todavía es ese hogar. Y encontré muchos puntos de coincidencia con lo que se sufre en Cuba hoy. Hay un centro donde voy, el Centro de Solidaridad precisamente, y siempre voy cuando quiero ver un poco de lo que está pasando en Cuba y entender mejor lo que pasa. Voy ahí y veo la historia de hace 45 años, 50 años, de las cosas que pasaban cuando entonces, y todo está ahí documentado. Y me parece que estoy en Cuba, entonces después salgo y veo todo lo próspera que es la ciudad, todo lo próspero que es Polonia, y digo, caramba, esto pudiera ser Cuba. Y por eso, porque aquello representa más la esperanza de lo que puede ser Cuba en un futuro. La esperanza y la libertad, porque allí también tuve mi pasaporte europeo, allí también un día me llegó ese pasaporte y me dijeron, bueno, ahora ya tienes alas, ahora puedes volar el mundo. Oye, hay una faceta tuya que sinceramente yo no la recordaba, pero que he visto en los últimos años en tus redes sociales, y es la poesía.
Quiero que me cuentes desde cuándo escribes y cuándo se convirtió esto en algo importante para ti y para tu vida. A mí siempre me gustó escribir. Escribía algo esporádicamente, por afición. Cuando entré a la universidad, ya sí fue más serio. En mi tiempo en la universidad, creo que de los mayores éxitos que tuve en la universidad fue por eso, porque participé en festivales nacionales de la FEU, donde tuve premios nacionales y demás, con la literatura, con la poesía, con algunas cosas. Lo que pasa es que no eran de las cosas que más destacaban, pues, o sea, que la gente conocía a los que cantaban, a los que bailaban, pero el que escribía no tanto. Luego me meto a trabajar en el turismo y yo lo dejé. Cuando llego a Polonia, vuelvo a retomarlo, vuelvo a escribirlo porque ya tenía, además fueron cosas que motivaron también volver a escribir. Publicaciones en Cuba tengo algunas en antologías sueltas, de libros de poesía infantiles, que hay algún que otro poema mío, pero como tal nunca publiqué un libro, nunca tuve esa dedicación, no le puse el empeño. Nunca es tarde, todavía hay tiempo, hay un montón de tiempo mientras viva. Por último, Henny, si pudieras hablar con el Henny de hace 25 años, con el Henny que yo conocí hace 25 años en la vocacional, ¿qué le dirías? Sí, así, muchachos. Que un día vas a ser el hombre a que tu madre aspiraba que fuera, que tu abuelo, mientras vivió, aspiró que fuera, que tus hijos, a lo mejor, con buena suerte, quieren que sea. Sigue así, porque vas a tener una vida feliz, una vida alegre, con altas y bajas, con sufrimientos y tristezas, con problemas, pero sigue por ahí. Te diría sobre todo una cosa. No pierdas la memoria, no te des un golpe, cuidado, no te des un golpe y pierdas la memoria, porque un día de aquí a 25 años vas a recordar todo lo que hiciste aquí con orgullo y te va a gustar recordar eso. Irme fue como tirar el peso de lastres inservibles y el vacío nunca fue un vacío real, porque aquello que se aferraba dentro de mí me ayudó a respirar, me mantuvo vivo, me fui llevando conmigo todo dentro, me fui o quizá no me fui nunca. Yo soy Daniel Alfonso y esto fue Sin Regreso.